¿Satisfecha, senadora? Bueno, más o menos satisfecha. Fue una decisión muy compleja porque todas las personalidades tenían una currícula importante, cuando menos 10 estupendas, ¿no? Entonces, yo creo que es un esfuerzo muy importante de todo el Senado, insisto, en toda su diversidad, y en ese aspecto sí me siento satisfecha. En ese sentido, ¿puedes más o menos comentarnos por qué estos tres quedan en la recta final pasando por encima de esos otros 10 que quedaron ya al final? Yo no tengo la percepción de que pasaron por encima. Yo creo que hubo piso parejo para todos y para todas. Recuerden ustedes que nosotros establecimos algunos elementos de idoneidad que, además de los requisitos que establece la Constitución, tenían que ser tomados en consideración para que la decisión pudiera ser lo más correcta posible, sin demérito, insisto, de las demás personas que no llegaron a la terna. Yo creo que la idoneidad significa, además de la expertise en la materia, tener una gran especialidad en la defensa de los derechos humanos, conocimiento de qué son los derechos humanos, de todo el derecho internacional de los derechos humanos. También las personalidades influyen mucho en este tipo de decisiones, porque lo que tiene que hacer en los próximos 5 años es muy complicado, es muy difícil, y México ha sido señalado como un país que tiene muchas dificultades, enfrenta muchos obstaculizadores para garantizar que se respeten irrestrictamente los derechos humanos, sobre todo de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Acusó la senadora Sansores de dados cargados y que ya las bancadas habían decidido. Comentaste tú al mismo tiempo que respetaba su punto de vista, sin embargo, pues queda la sensación de que en efecto ya estaba todo diseñado, ¿cierto? No, estuvimos con muchas dificultades integrando en los grupos parlamentarios a las ternas. Estas ternas tuvieron coincidencia. Yo creo que pensar que o creer que los grupos parlamentarios nos pusimos de acuerdo para integrar las ternas me parece que es un exceso. Yo creo que lo que estuvimos pensando siempre es, insisto, en la personalidad que conozca la Comisión Nacional, tiene que transformarla. Tiene que llegar alguien que sepa qué es lo que tiene que transformar, porque lo conoce. Yo creo que entre muchos valores, esos me parece que son muy importantes que tuvimos que ponderar. Todas las personalidades que vinieron al Senado de la República nos dijeron, todas las organizaciones, con distintas palabras, pero hablaban de que la CNDH tiene que revitalizarse, tiene que reconstruirse, tiene que reencauzarse, con distintas palabras, pero todos y todas, y las propias organizaciones no gubernamentales así nos lo dijeron en todos sus escritos y documentos que nos mandaron, respecto de su preocupación de que la CNDH tuviera un rumbo distinto. Nosotros hicimos caso a eso. Hemos diseñado, creo que en esta terna, quien nos puede garantizar justamente que la CNDH se reencauce, se revitalice, se reconstruya y sobre todo tenga una adecuación conforme al proceso constitucional que este país ha llevado. ¿Son los mejores perfiles los que se eligieron para esta Yo terna? creo que son entre los mejores perfiles. Yo no podría decir que son los mejores. Yo creo que hay 10 personalidades que tienen magníficos perfiles, podrían haber estado en las ternas, pero nosotros no podemos llevar 10 personas, 9 personas, 5 personas, 6 personas. Tenemos que llevar una terna y de esa terna tenemos que buscar el consenso entre los grupos parlamentarios. Eso es muy legítimo porque necesitamos que quien llegue con el respaldo de todo el Senado, más allá de los 2/3. Yo les pido que valoremos eso. Y si alguna compañera no valora eso como una cualidad política que nos tiene que distinguir, y entonces entraremos un proceso de estar regresando las ternas y volver otra vez a... Y yo creo que ya no hay tiempo para retrasar lo que nosotros mismos aprobamos, inscribimos en la convocatoria. ¿Se necesita legitimar a la CNDH con una elección por unanimidad? Casi por unanimidad, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no sé si ustedes recuerden, hace algunas semanas que yo hablaba de eso. Yo decía, tenemos que ir más allá de los 2/3 que nos obliga la Constitución. Eso significa que hay que hacer política, hay que hacer política. Hay que unir esfuerzos, hay que unir esfuerzos. Hay que unir voluntades,
hay que unir voluntades. Este es un éxito compartido que hayamos finalmente llegado a esta terna. De veras, todos los compañeros y compañeras, y de manera particular yo le agradezco mucho a las secretarias de mi comisión, incluida Laida, que estuvo hasta el final. Pero yo no sé por qué desmerita y qué asunto personal pueda tener contra cualquiera de los que están en la terna. Porque por lo mucho que dijo, senadora, estaba a favor de Fara y comentó que ya era Raúl González Pérez. Pues yo no sé por qué dice ella que estaba a favor de Fara. A lo mejor ella tenía alguna información privilegiada que yo no tenía. Yo soy presidenta de esta comisión que ha conducido los trabajos de este proceso, como ustedes lo saben. Y claro que Fara tiene todas las posibilidades de estar igual que Luis Raúl. Tenemos que decidir por cualquiera de los tres. Y en ese camino es totalmente legítimo y es más, es una obligación y es una responsabilidad del Senado de la República no dividirnos, sino construir los consensos para una sola persona de los tres que llevamos. ¿Qué es lo primero que debe hacer el nuevo ombudsman una vez tomada la protesta? Bueno, en primer lugar tiene que recibir, de quien deja la presidencia, tiene que tomar consideración, por supuesto, de todas las propuestas que se han hecho. Nosotros ya tenemos en la comisión integrado un expediente preparado para quien vaya a ser electo dentro de unas horas o electa, y le vamos a entregar ese expediente de todas las propuestas, qué personalidades, qué editorialistas, qué quienes escriben en los medios de comunicación, las organizaciones que defienden los derechos humanos, todo lo que han propuesto, las mismas intervenciones de quienes estuvieron aquí, las 22 comparecencias, para que tome previsión de lo que se dijo. Esa es la consulta pública, por cierto. Esa es la auscultación. Y por supuesto nosotros, el Senado, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a reformar la ley en la materia, entre otras adecuaciones a otras leyes que seguramente tendremos que hacer. Incluso estamos valorando modificar la Constitución para que ya no haya reelección. ¿Tiene que refundarse o reinventarse la CNDH? Mire, refundarse, reinventarse, revitalizarse, reconstruirse, lo que sí es cierto, como le queramos llamar, tiene que ir por un camino distinto que le permita al país tener una defensoría del pueblo fuerte, donde las víctimas puedan llegar y ser atendidas debidamente, donde no haya posibilidades por desatención, por ineficiencia, por menoscabo de la exigibilidad de la reparación del daño, que las víctimas se vayan afuera del país. Ese fue nuestro propósito al cambiar de timón en la CNDH. Gracias, senadora. Gracias, senadora.